proseguir con este taller. A manera de organización hubo una aplicación de 2 cuestionarios. Como ustedes lo saben, el cuestionario inicial, que ustedes aceptaron también con el formato de consentimiento informado, con el propósito de saber las inquietudes que ustedes tenían respecto a estos temas que estamos tocando y que tocamos en el taller, teniendo algunas preguntas iniciales sobre lo que implican los derechos sexuales, lo que ustedes pueden conocer, lo que es la violencia sexual, el concepto que ustedes tienen, el significado de bienestar también, la conformidad que tienen con la educación sexual que han recibido hasta ahora, hablar un poco sobre su derecho a la maternidad, si ha sido satisfactorio, lo que conocen sobre menopausia, así como lo que les gustaría conocer, donde ustedes nos hicieron el favor de anotar esas inquietudes para nosotros también tenerlas presentes y poder abordarlas. En contraste con el cuestionario final, las preguntas fueron dirigidas a estos aspectos. Sin embargo, se consideró también lo que ustedes han aprendido sobre el taller a lo largo de estas sesiones. Y ha sido algo muy enriquecedor, puesto que en algunas respuestas que ustedes han dado, nos hemos percatado también de que hubo una realimentación y un aprendizaje colaborativo, ¿no? Algunas refirieron tener ese aprendizaje o sentirse identificadas con las mismas compañeras o durante los temas abordados y los ejemplos que se fueron llevando a cabo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Algunas de las inquietudes iniciales era sobre conocer un poco más acerca de la sexualidad de la mujer. Y esto nos abre cabida a tocar un poco de los diferentes temas. Pero también tenía la inquietud de que la información que pudieran recibir fuera orientada, verídica, y que se tuviera ese espacio para poder resolver las inquietudes. También nos hablaban de la normalidad, qué es y qué no es lo normal, ¿no? Nos decían hasta dónde, o qué se puede saber de este tema. Así como el conocer o reconocer los derechos sexuales, porque bueno, en la pregunta inicial, pues a veces nos decían, no los conozco, pero ya sobre la marcha se fueron comentando algunas situaciones que iban identificando y que iban diciendo, bueno, es que esto sí lo sabía, pero a lo mejor no lo había reconocido como tal. Saber un poco más sobre la menopausia, creo que esto fue un tema de sumo interés por el mismo hecho a lo mejor de referir, ¿no? Transitar esta etapa, o también por la inquietud de conocer qué es lo que se va a vivir en una etapa futura. Así como aprender sobre el cuidado de su cuerpo, recibir una información adecuada, a qué instancias pueden acudir, seguir aprendiendo, y sobre todo algo muy interesante que a mí me agradó de estos comentarios fue el tener un espacio donde no se sintieran juzgadas. Y pasando a los temas que nosotros tocamos en las sesiones, que fueron 5, en la sesión 1 se habló sobre derechos sexuales y violencia. En la sesión 2 recordemos que tocamos un poco sobre el bienestar sexual y psicológico. En la sesión 3, educación sexual y reproducción. En la 4, menopausia. Y en la 5 fue un espacio de reflexión y de recapitulación de todo este taller, donde ustedes nos pudieron compartir un poco de las experiencias. Si nosotros recordamos un poco lo que vimos en estas sesiones, al hablar de la primera sesión sobre derechos sexuales, pudieron reconocer que son todos aquellos que han permitido a las personas sin discriminación, violencia o coerción ejercer plenamente su sexualidad como una fuente de desarrollo personal, para tener decisiones autónomas sobre el ejercicio de su sexualidad y de la reproducción. En la sesión 2 hablamos más de la salud, que es comprendida como un estado de bienestar que incluye aspectos físicos, mentales y sociales, estos con relación también a lo que es la vida sexual, y considerar que al hablar de bienestar no estamos hablando únicamente de ausencia de enfermedad, sino que estamos también procurando aquellas conductas de autocuidado en estos diferentes sentidos. ¿Sí?
Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Al hablar de la sesión 3, en nuestra cultura, la transmisión de la educación sexual de forma generacional se ha desvirtuado por diferentes factores, entre ellos intereses económicos, políticos, religiosos o de género, de tal forma que la sociedad ha presentado un silencio, desinformación, castigo o respuestas que generan culpa ante cualquier tema que se relacione con la sexualidad. Derivado de ello, se llega a comentar que existen pocos espacios como este que se tuvieron para poder hablar sobre temas de interés, sobre temas de autocuidado, pero también poder expresarlo en un grupo de mujeres en común donde se sintieran identificadas, que se sintieran cómodas y tuvieran la libertad de poder hablar de estos temas. ¿Sí? Además de recibir la información adecuada y pertinente a manera de seguir buscando alternativas, ¿no?, de educación sexual. La satisfacción sexual fue uno de los temas que también se tocó y se da en función de múltiples significados y dimensiones. Y con el paso de los años se comentó que puede disminuir la frecuencia o los encuentros sexuales que implican parte de este bienestar y de la normalidad de todo ser humano. Sin embargo, también se llegó a comentar que, bueno, es parte del proceso y que hay otro tipo de conductas a lo mejor que pueden procurar ese bienestar para tener una armonía, ¿no?, entre los aspectos comentados. También hablamos de la definición que nos da la OMS en lo que es la violencia sexual, en actos como forzar físicamente a personas a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, y que también por temor a lo que pueda ocurrir, algunos de estos actos no se expresan, ¿sí? Y para las mujeres es considerado, ¿no?, algo degradante, algo humillante y además una forma silenciosa de vivir y de mantenerse en violencia, ¿no? Algo importante fue también tocar el violentómetro, respondiendo a algunas de las preguntas iniciales, ¿no?, que nos decían hasta dónde sí o hasta dónde no, hasta el momento en el cual se llegue a vulnerar alguno de los derechos, es ahí donde uno puede identificar y decir, no, esto no lo puedo permitir para mi persona. Y bueno, hablando un poquito de los resultados que ustedes nos compartieron, los voy a dejar con mi compañera Rufi. Ella va a tocar de manera general algunas de sus respuestas en estos cuestionarios. Muchas gracias.